Iglesia Bolívar te invita a sus servicios en línea los días domingos a las 10:30 de la mañana y los estudios bíblicos a las 19 horas. Ahora puedes escuchar las prédicas de nuestra iglesia en Spotify. Búscanos como Iglesia Bolívar. El departamento quechua te invita al culto general en quechua los días domingos a las 3 de la tarde y los estudios bíblicos en quechua los días jueves a las 8 de la noche. Ambas reuniones serán vía Zoom. Para obtener el enlace de invitación, comunícate con el pastor Marcelino Camacho al número 674-39911 o también con nuestra hermana Zulma Copa de Camacho al 764-77060. El Club Oanza de la Iglesia Bolívar está trabajando de manera virtual para la toma de secciones del manual. Animamos a los padres de familia a seguir trabajando con sus hijos manteniendo contacto con los líderes del club. O también con nuestras hermanas Nancy de Tambo al 76448838 y Castulia Vargas al 75970527. La Escuela de Líderes de nuestra iglesia te invita a participar de los talleres vía Zoom. Para inscribirte y obtener más información, comunícate con el hermano Jonathan Tambo al 764-07650. Si tienes niños en casa, te invitamos a sintonizar nuestro servicio infantil en línea todos los domingos a las 10 de la mañana. Las emisiones son de manera simultánea a través de Facebook y YouTube. La Prejuvenil te invita a sus reuniones en línea, vía Zoom, todos los sábados a las 17 horas. Para obtener el enlace, visita la página de Facebook de la Prejuvenil. Si tienes entre 17 y 24 años de edad, te invitamos a las reuniones virtuales de la SOCIE vía Zoom. Los días miércoles, reuniones de chicas, y los días viernes reuniones de chicos. No te pierdas también las transmisiones en vivo los días sábados a las 16 horas. Y después de la transmisión, te invitamos a la reunión vía Zoom a las 19 horas. También te invitamos a la escuela dominical los domingos a las 9:30 de la mañana. Visita la página de Facebook de la SOCIE para obtener los enlaces de invitación. El Grupo Kairos te invita a sus estudios del tema Coronavirus y Cristo, basado en el libro de John Piper, todos los sábados a las 20 horas vía Facebook. También te invitamos a las reuniones vía Zoom los días lunes a las 20 horas. Visita la página de Facebook para obtener el enlace de invitación. La Sociedad Femenil Hijas del Rey también comparte sus meditaciones de la palabra del Señor los días martes y viernes vía Facebook. Además, te invitamos a las reuniones en castellano vía Zoom los días martes a las 15 horas con el estudio titulado Vive lo que crees, basado en Primera de Juan. Para obtener el enlace de invitación, comunícate con nuestra hermana Ruth Sanabria de Cardona al 764-12-746. Al mismo tiempo, te invitamos a las reuniones en quechua el mismo día martes, también a las 15 horas. Para más información, comunícate con nuestra hermana Zulma de Camacho al 764-77060. La clase Bernabé te invita a su estudio bíblico del libro de Hechos. Las reuniones son vía Zoom los sábados a las 20 horas. El enlace será publicado por este medio el día sábado a las 19 horas. El Grupo Judá se está reuniendo vía Zoom los días viernes a las 19 horas, con el estudio del tema Las 4 estaciones del amor. Si deseas participar, el enlace de la invitación será publicado por este medio el mismo día. La clase Benjamín te invita a sus reuniones los días viernes a las 18 horas vía Zoom. Para obtener el enlace, comunícate con nuestro hermano David Montero al 72281826. Cada lunes, el Grupo Hombres de Valor se reúne vía Zoom a las 19 horas. Te invitamos a participar de las reuniones. El enlace de invitación será publicado por este medio el mismo día. No te olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones para no perderte el contenido de nuestra iglesia.
También te invitamos a seguirnos en Instagram. Búscanos como @Iglesia Bolívar. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Oh, oh, oh. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí.
recibe toda la honra, precioso Señor Jesús. Hermanos, hermanas, muy buenas noches. Quiero agradecer una vez más a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo por esta oportunidad que me sigue dando de compartir la palabra del Señor en los domingos. Ya lo he estado haciendo anteriormente y ahora el Señor me vuelve a dar la oportunidad para compartir la palabra del Señor estos 4 domingos si el Señor de veras lo permite. Así que una vez más, pues, con ustedes mis hermanos, ahí en la casa, con la familia. Y ya saben mis hermanos, que esta palabra es la palabra de nuestro Señor y esperamos que haya cabida en el corazón o en los corazones de cada uno de lo que están escuchando. Prepárese mi hermano, ponga toda la atención necesaria, mejor si están en grupo, en familia, o bueno, lo más importante es que usted ponga todo de su parte. En este mes voy a llevar una serie de estudio con el tema El gran encargo de Pablo para nuestros días. Así va a ser la serie, El gran encargo de Pablo para nuestros días. Así que tiene que estar muy atento, hermanos, en qué va a consistir esta serie de estudios. Desde ya, en esta ocasión, voy a mencionar el primer encargo que Pablo le hace a Timoteo. Y hablando de encargos, generalmente los padres, cuando viajamos, me incluyo, tratamos de darle algunos encargos a nuestros hijos, ¿no? Y esos encargos son muy importantes porque tienen que ver con el bienestar de toda la familia. Por ejemplo, hijos, no se olviden el horario de llegada a la casa. Hagan sus tareas. Tengan cuidado de las cosas en la casa. En fin, esos encargos son muy importantes y los padres esperamos que los hijos tomen en cuenta y lleven a cabo esos encargos. ¿Sabían ustedes, mis hermanos, que es exactamente lo que hizo el apóstol Pablo con su amado hijo en la fe, Timoteo? El apóstol Pablo escribe una carta, la última carta a Timoteo, y en esa carta le va a dar algunos encargos a Timoteo. Así que mis hermanos, antes de entrar de lleno al estudio mismo, quiero mencionar algo relacionado al contexto en la que Pablo escribe su segunda carta a Timoteo. Algo, por ejemplo, Pablo escribe la segunda carta, o su segunda carta a Timoteo desde la cárcel. Él está en Roma. Imagínense ya esa situación. Pablo se encuentra solo, abandonado, sufriendo todas las inclemencias del tiempo y todo lo que conlleva estar en una cárcel. Está muy cerca de su muerte, así dice Pablo. Él sabe que va a ser juzgado, pero no tiene ya mucha esperanza de que va a ser sacado libre como en la primera vez que llegó a la cárcel. Esta vez Pablo ya ve muy cerca su muerte. Además de eso, Pablo está consciente, mis hermanos, de la situación en que está viviendo el mundo de ese tiempo. ¿Y sabían ustedes que Pablo describe de una manera rápida la situación en que se encontraban las personas en ese tiempo? Cuando digo en ese tiempo estoy refiriéndome en el primer siglo, porque la carta o la segunda carta de Pablo a Timoteo fue escrita aproximadamente en el año 64-65 del primer siglo. Entonces, imagínense ustedes. Y yo quiero mencionar lo que Pablo dice acerca de la situación en que se encontraban las personas en ese tiempo. Está en 2 Timoteo 3:1, dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos,
porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Vean ustedes, mis hermanos, así Pablo describe la situación del mundo en ese tiempo. Y Pablo, muy preocupado, escribe esta segunda carta a Timoteo. Y hablando de encargo, mis hermanos, ¿cuál fue ese primer encargo? El apóstol Pablo tiene un gran cariño por Timoteo. Es interesante leer la carta de Pablo, tanto la primera como la segunda, pero la segunda tiene, podríamos decir, un poco más de apego a Timoteo. Por ejemplo, dice en 2 Timoteo 1:3, escuchen lo que dice Pablo acerca de Timoteo. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo. Pablo tenía un gran aprecio por Timoteo. Es más, Timoteo se convirtió en el ministerio de Pablo. Timoteo se convirtió en un colaborador fiel en las misiones que realizó el apóstol Pablo. Así que, mis hermanos, estamos frente a una carta maravillosa, preciosa, y tenemos que tomar en cuenta esos encargos que Pablo le hace a Timoteo. El primer encargo se encuentra en el versículo 6. Le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. El primer encargo le dice Pablo a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Le dice a Timoteo. Eso es muy interesante. Avives. Avivar, ¿qué significa eso, hermanos? Da la idea de atizar el fuego que está apagándose. En pocas palabras, una forma sencilla. Pablo le dice a Timoteo: una de las cosas que tienes que tomar en cuenta en tu ministerio es que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Qué significa eso? Como el que atiza continuamente el fuego para que no se apague. En otra ocasión el apóstol Pablo dijo: no apaguen al Espíritu Santo. Le dijo a los hermanos de Tesalónica: no apaguen al Espíritu Santo. No le dijo que el Espíritu Santo se iba a salir de los hermanos. No, porque el Espíritu Santo, una vez entra a la vida del cristiano, cuando cree en el Señor Jesucristo, queda ahí hasta que Cristo viene. Así que, hermanos, estamos viendo entonces este primer encargo, que avive el fuego del don de Dios que está en ti. Pero ¿cómo debería mantener Timoteo ese fuego espiritual en su vida? Y cómo tú, mi hermano, ahora en este tiempo puedes mantener viva la llama de tu vida espiritual. Por lo menos Pablo le dice a Timoteo que él debería hacer algunas cosas para mantener esa llama espiritual en su corazón. Número 1, tener cuidado de su propio ejemplo. Pablo le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Una de las formas, hermanos, de mantenerse con la llama encendida, podríamos decir espiritualmente, es tener cuidado de uno mismo, de su propia vida espiritual. Eso Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, tú tienes que ser ejemplo. Eso significa que tú vas a tener cuidado todo el tiempo de ti mismo. Otro elemento que Timoteo debería tomar en cuenta para mantener viva la llama de su vida es ocuparse, textualmente dice 1 Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, le dice Pablo a Timoteo,
Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Vea usted, hermano. Timoteo no debería estar ocioso, podríamos decir, espiritualmente. Le dice, ocúpate en la lectura. ¿Cuánto lee usted, mi hermano? ¿Cuál es el último libro que leyó aparte de la Biblia? Por supuesto, hoy en día hay muchos libros muy útiles de autores muy respetados. Hermanos, vean ustedes lo que Timoteo debería hacer. Dice, ocúpate en la lectura que edifica, la lectura que desafía. Y yo, hermano, te desafío a leer la palabra del Señor, por cierto, el libro número 1, pero también leer otros libros que te van a ayudar a ti. Invierte en conseguir literatura. Pablo le dice, pero también la exhortación. Timoteo, anima a los hermanos. Es un ministerio tan importante hoy en día. ¿Quién no necesita ánimo, mis hermanos? Todos de alguna o de otra manera estamos necesitados de que alguien nos anime. Y Pablo le dice a Timoteo, si quieres mantener ese fuego espiritual, Timoteo, pues exhorta a los hermanos, anímale. Y también le dice en la enseñanza de la palabra del Señor. Otro elemento que Timoteo tenía que hacer para mantener avivado el fuego del don de Dios es encargar a otro a que no enseñen doctrinas diferentes de la palabra del Señor. Entonces le dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. En otras palabras, Pablo le dice a Timoteo, por favor, Timoteo, continúa leyendo la primera carta que te envié y esta también, porque son cartas con mucho contenido. Así que, mis hermanos, estamos viendo alguna forma de cómo Timoteo debería mantener ese fuego espiritual. Y por último, ¿cómo Timoteo debería mantener ese fuego? Imitar a Pablo en predicar el evangelio. En más de una ocasión, Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences del evangelio, no te avergüences de dar testimonio de Jesucristo. Mis hermanos, hoy en día, ¿cuánto se necesita eso de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo? No solamente predicar en un púlpito, sino cuando uno está en un lugar, cuando está en cualquier lugar donde hay personas y uno puede compartir la palabra del Señor. De veras, hace poco yo fui al hospital de La Caja y le dije al médico que me atendía, doctor, le digo, quiero orar por usted para que Dios lo proteja de toda esta pandemia que está ocurriendo. Y él me agradeció mucho. Así que, mis hermanos, otro elemento que Pablo va a decirle a Timoteo, Timoteo, debes tener en cuenta que va a haber peligros para no usar los dones espirituales. ¿Y qué le dice? Le dice, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, Timoteo. Ahora la pregunta, ¿es posible que un creyente sea cobarde? Es posible, hermanos. Lamentablemente en el plano humano, en algún momento uno puede tener miedo, ser cobarde, dejar a media algo que está haciendo o no decir lo que debe de decir. Pablo le dice a Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Es posible que un cristiano tenga un espíritu de cobardía, por cierto. El apóstol Pablo le dice, en otras palabras, le advierte a Timoteo, ¿no? Así que, hermano, el hecho de que Dios nos dé dones no significa que nosotros no podamos hacer mal uso de esos dones que Dios nos ha dado. Y Pablo dice a Timoteo, aunque tú tienes ese don, porque hay algo interesante, mis hermanos. Cuando la Biblia dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Y la pregunta puede decir, ¿qué don? ¿Cuál es ese don? Porque el texto no dice, solamente dice don. Pero no nos hagamos problema. Puede referirse a los dones que Timoteo había recibido de Dios. O tal vez Timoteo recibió una capacidad especial de parte de Dios para ejercer su ministerio.
Es posible, cualquiera de las dos cosas son válidas. Al final y al cabo, cualquier don espiritual que un cristiano tiene, viene del Señor. Aunque Timoteo había recibido un don, Pablo le advierte que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. La cobardía o la timidez es falta de fe. Es interesante, estaba viendo ese detallecito en la palabra del Señor. El Señor le dice en más de una ocasión a su discípulo, usted le falta la fe. Está relacionado con ese espíritu de cobardía. Y saben ustedes que la cobardía está relacionado con la incredulidad. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes, escuche, dice, lo que dice, e incrédulo, ahí está, cobarde e incrédulo. Está muy cerca, está relacionado la cobardía con la incredulidad. Los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mis hermanos, la cobardía no es una virtud cristiana. ¿Cuántas veces, cuántas personas son cobardes para enfrentar situaciones importantes, son cobardes para aceptar, para creer el evangelio, son cobardes para dar testimonio de Jesucristo públicamente? Y Pablo le dice a Timoteo, no creas que tú no vayas a caer en ese terreno. Y Pablo con todo su amor le advierte a Timoteo. En otras palabras, Pablo le está mencionando algo negativo, un peligro que todo creyente puede tener en algún momento de su vida. La cobardía, no, yo no lo hago, no puedo, que hagan los otros, yo nunca lo voy a hacer. Hermanos, examínese, ¿tú tienes miedo? ¿Eres un cobarde? Es un poco fuerte lo que Pablo dice, ¿no? Pero es muy importante para reflexionar. Y por último, Pablo le dice a Timoteo, ¿sabes qué, Timoteo? Hay recursos para que tú mantengas y hagas uso de los dones que tienes. Y eso dice en el versículo 7. Le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 3 elementos interesantes, hermano. Pablo le dice a Timoteo, tú puedes ejercer tus dones. Tú puedes ser un cristiano efectivo si tomas en cuenta estas 3 cosas. Dios nos ha dado poder. Cuando dice aquí poder, dice, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Así que no dudamos, hermanos, que cuando Pablo le dice a Timoteo que Dios nos ha dado un espíritu de poder, está hablando del poder de Dios, el Espíritu Santo que vive en nuestras vidas. Eso es lo que dijo el Señor en una ocasión, pero recibirán poder ustedes para que sean testigos aquí en el mundo. También le dice, no solamente Dios nos ha dado ese poder para enfrentar las dificultades, sino también un espíritu de amor. Y Pablo en 1 Timoteo 1:5 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Qué lindo, mis hermanos, que Dios que nos ha dado su amor a nosotros para ejercer el ministerio. Nos ha dado su poder, nos ha dado su amor para poder amar a los hermanos, interrelacionarnos unos con otros, a pesar de que ahora, por ejemplo, no podemos reunirnos físicamente. Pero Pablo dice, de corazón seguimos juntos, seguimos unidos, seguimos orando unos por otros. Mis hermanos queridos, que en este tiempo, lejos de enfriarnos, este encargo de Pablo a Timoteo lo tomes en cuenta y analices si realmente tú estás tomando en cuenta ese encargo. Y por último le dice, Dios nos ha dado el espíritu de dominio propio. El dominio propio requiere el negarse a sí mismo. El Señor Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Negarse, el dominio propio es eso, de no dar rienda suelta, lo que uno cree, lo que uno desea, lo que uno piensa. En estos días estaba meditando, hermanos, sobre esta frase que dice Santiago, que si vamos a hacer algo,
que terminemos diciendo si el Señor lo permite, si el Señor lo quiere. Y por último, mis hermanos, en fin, el dominio propio requiere que la vida entera esté completa bajo la dirección de nuestro Señor. 3 elementos entonces hemos visto en esta ocasión: cómo mantener el fuego espiritual, cómo hacer uso de esos dones que Dios nos ha dado. Número 2, tomar en cuenta el peligro que que un creyente puede caer, ser cobarde, ser tímido, ser, miedoso para emprender, para servir al Señor. Y por último, los recursos que Dios nos ha dado para ejercer nuestro ministerio que Él nos ha dado. Y por último, mis hermanos, como una aplicación, ¿estás haciendo uso de tus dones que Dios te ha dado? Cuando digo dones, estoy hablando de las habilidades, de las capacidades espirituales que Dios te ha dado a ti, mi hermano. Yo te estoy hablando a ti, porque Pablo fue bien puntual y claro. Le dice tú, le está hablando a Timoteo, y ese mismo mensaje es para nosotros. Sé valiente, no cobarde, mi hermano. Levántate en el nombre del Señor. Es verdad que en el plano humano de pronto decaemos, de pronto estamos flojos en lo espiritual, y eso a cualquiera le puede pasar. Pero hay que reconocer que solo el Señor puede ayudarnos, mis hermanos. Y por último, ¿sabes para qué Dios te ha dado el espíritu de poder, el espíritu de amor y el espíritu de dominio propio? Si tú sabes, mi hermano, tienes las herramientas necesarias. Que Dios te ayude en este tiempo. Decirle: Señor, sé honesto en primer lugar. Dile: Señor, honestamente, los dones que tú me has dado, no lo estoy utilizando por muchas razones. Y ¿por qué no en este momento, ahí arrodillado delante del Señor, dígale: Señor, perdóname, yo estoy enfriándome, no estoy haciendo lo que debo hacer. Este encargo que tú le diste a Timoteo es para mí también. Y yo quiero ser protagonista, yo quiero hacer lo que tú me mandas. Hermano, hermana, que Dios te bendiga. Y tome en cuenta este primer encargo, este primer consejo que Pablo le hace a Timoteo. Timoteo le dice: por favor, avivas el fuego del don de Dios que está en ti. Dios te ha dado capacidades, Timoteo, para realizar tu ministerio. No es posible que te quedes en medio camino. Y Pablo fue un ejemplo en ese sentido. Pablo finalizó su carrera. Él dijo: he acabado la carrera, he guardado la fe. Qué interesante. Así que este es el primer encargo que quiero compartir. Ya nos vamos a preparar para el segundo domingo, si el Señor lo permite. Vamos a ver otro encargo que Pablo le da a Timoteo. Y ese encargo que Pablo le da a Timoteo es para nosotros hoy en día. Se necesita el mundo, nos necesita, mis hermanos. Esos encargos deben ser tomados muy en cuenta y practicados por cada uno de nosotros. Que el Señor me los bendiga de una manera especial. Gracias a Dios por este tiempo que me ha permitido compartir con ustedes. Dios los bendiga esta semana. Y si el Señor lo permite, estaremos el próximo domingo compartiendo el segundo mensaje con el segundo encargo que Pablo le da a Timoteo. Que el Señor les bendiga.